Para mucha gente este es un trabajo inútil porque intentamos hacer o intervenir en otra forma de hacer historia. Estamos haciendo historia actual. La historia actual no se conocía en Venezuela, América o mucho más allá. Cuando dijimos historia actual, historia reciente, empezamos en 1970 con historia reciente y luego nos dimos cuenta que con el momento actual era más claro, más preciso. Llegamos a la precisión de la historia actual y fijamos las señales, las coordenadas de esa historia actual. Eso nos sirvió para entender que hay que partir de una realidad concreta, específica, que no nacía en el momento del estudio, sino que había que rastrear el proceso social para llegar al punto actual. No es así, no es verdad que lo actual nace al día que estamos hablando. Lo actual es una síntesis de un proceso. Síntesis de un proceso, digo, porque es lo que ha producido el discurso, el hacer, las ideas de un tiempo, lo que llega a una síntesis, a un resultado. Eso es lo que tenemos que ver en la historia actual. ¿Qué ocurre? Que los estudios históricos, por lo general, se quedan en el pasado. Es decir, es estudio del pasado, materialmente por pasado. Teóricamente se dice, la historia es el estudio del pasado para comprender el presente, pero no se aplica. No se aplica en la realidad. Sigue siendo nada más que algo teórico, parte del discurso. Pues bien, nosotros intentamos en todo esto tocar en realidad el presente, lo actual, como ese resultante que nos permite entender dónde estamos y para dónde vamos. Ese es el propósito de este estudio. Si la historia se queda en lo que pasó, y cuando más llega a lo que esa historia que está pasando y no se proyecta a lo que vendrá, esa historia actual queda restringida, no es historia actual, es un simple intento de tocar el presente, pero no se ha tenido el valor teórico, metodológico para ir hacia la proyección, que significa la perspectiva, es decir, señalar lo que las tesis, las hipótesis, lo que se cree que viene. Si no se cumple ese requisito, no hay historia actual. No hay historia actual. Y esa historia actual, por supuesto, en nuestro caso, parte de la comprensión de la realidad, de la base material, objetiva, que nos permite, que nos ofrece el método de Marx. El método de Marx fundamentalmente en el prólogo a la crítica a la economía política. Y básicamente en la última página de ese prólogo, donde señala simplemente allí que el método es lo que predomina. No exactamente el método entendido como una forma de pensar, de interpretar, de tocar la realidad,
para tocar la base material y a partir de eso tocar la realidad y entender la historia también como la historia hecha por los hombres. No hay que olvidar que hasta 1848, hasta la aparición del manifiesto comunista, ante la aparición de la obra de Marx, del marxismo en general, la historia, básicamente, para los pensadores e historiadores de entonces, la hacían los dioses. Ahora comenzó la historia, la otra cara de la historia hecha por los hombres, que es el aporte fundamental del marxismo. Hoy se puede ver como un lugar común, ciertamente, pero en 1848, siglo XIX, todavía lo que se vendía es la historia hecha por los dioses y el hombre actuaba en función de la voluntad misma de los dioses, que no la voluntad propia, que no la conciencia propia. El llamado de Marx tiene que ver con esto, con hacer conciencia. Y esa conciencia es lo que llama a la participación, a ese mismo momento de hacer la historia, y llama a Marx a hacer la historia, que no a seguir otros que hacen historia, sino que cada quien haga historia. Esa es la interpretación, y allí el valor que le damos al método de Marx, entendiendo finalmente que en este momento, 1848 aproximadamente, la historia ciertamente es el llamado teórico, el aporte teórico de Marx. Pero se pregunta Marx si hasta ahora realmente se ha hecho historia. ¿Y qué somos como tal? ¿Qué somos los hombres, la sociedad que es humana o es prehumana? Apareció ya en sentido estricto lo humano. Esta sociedad que vive en la violencia, que vive en buena parte para la destrucción, es una sociedad que simplemente es de humanos o es de prehumanos. Y allí está un aporte significativo de Marx. Hemos alcanzado la condición humana de que tanto se ha hablado, de que tantos autores han aludido. Cualquiera de los grandes escritores, Margú o Cervantes, para decir los nombres. Y la condición humana, esa obra magnífica, brillante, que la obra que es el Quijote, pues, esa obra brillante sobre condición humana y la lucha por la realidad y lo teórico, son obras que nos llaman la atención de lo que es un mundo prehumano, a que alude Marx. ¿Cómo alcanzaremos el mundo de los humanos? Esto es fundamental. Esto es fundamental y es básico para ello, para entenderlo, llegar a un estado de conciencia que quiere Marx. Entendiendo que esa conciencia es tener vivencias plenas de la realidad, interpretar la realidad y moverse en función de su cambio, de su movimiento hacia la transformación. Mientras el hombre viva todavía a expensa de un Dios convertido en líder, caudillo, Mesías, es porque no ha alcanzado la condición que le permite hacer historia propia.
Mira todo el planteamiento que te hace Marx. Y este planteamiento me parece que es válido. Hablo en términos de la metodología de Marx. El marxismo, ahora visto como expresión, como realidad histórica, como instrumento político impulsado por un Lenin, por un Stalin, u hoy por un Putin, es otra cosa. Es otra cosa porque en nuestro criterio no siempre se ha aplicado con exactitud, con credibilidad el método de Marx, lo que se convirtió en la práctica del marxismo en una búsqueda de beneficios personales, sociales o clasistas. ¿Y a partir de qué momento se produce ese quiebre en el cual se toma el marxismo, que originalmente es una ciencia social, y se le da el cariz de ideología política para promover revoluciones y sistemas políticos con oligarquías propias y sistemas... No, el marxismo originario promueve la revolución. Promueve la revolución a partir de la tesis de la lucha de clases. Por cierto que se dijo, lucha de clases motor de la historia. Bien, a partir de eso, a partir de la aplicación de este criterio, bueno, el proletariado lo lleva a enfrentar al zarismo. El proletariado naciente lo lleva a Lenin a enfrentar el zarismo. Pero ocurre que lo que va a ser un Lenin en la práctica es una masacre. Y se convierte materialmente en el primer gran masacrador. Y pues viene la masacre de Stalin. Y ya convertido en totalitarismo, materialmente. Y sigue la secuencia, amigo mío. Mao, Pol Pot. Bueno, cualquiera de ellos. Y uno se dice, lucha de clase motor de cuál historia. De esa historia que me están vendiendo. Como obra de Marx, allí comienza, amigo mío, la deformación. La deformación. Con todos estos señores que han seguido la escuela Lenin, la escuela Stalin, que se parece mucho a la escuela Hitler. Muy bien, Stalin vence a Hitler, pero ¿cuántos miles dejan el camino? ¿Quién ha sacado la cuenta de lo que significa esa mortandad, esa masacre, en cuanto en tanto aportes para llegar a la condición humana? Porque la realidad, el poder omnímodo, exactamente el término, el poder concentrado, el poder mayor, el estado superior, el estado Dios de un Stalin, no hace posible que nadie materialmente, que ningún miembro, ningún militante del día a día pueda verse en el camino hacia un hacer por lo humano. Por lo humano. Es una vida, son comunidades completamente atrapadas por un Estado. Un Estado negador de vidas. Negador de vidas. Y esa es la escuela fundamental. Ese es el origen mismo de lo que vamos a ver en diferentes entidades, hasta llegar nosotros al caso latinoamericano, al caso cubano, por ejemplo, o al caso venezolano. No son lo mismo, ojo.
No quiero hacer identificaciones mecánicas, pero hay un lastre, hay una inspiración, hay una toma de alguna forma de aquella manera de utilizar la tal lucha de clases motor de la historia. ¿Qué hemos hecho en nuestras reflexiones? Llegó el momento en que dijimos, Marx pide, es una carta, una vieja carta que le escribe a otro compañero de filosofía, Laje, le escribe: yo no he venido aquí a decir, he aquí el marxismo, síguelo, aplícalo como la última verdad. He venido aquí a señalar un pensamiento llamando a la crítica del mismo. Teniendo en cuenta ese llamado de Marx, dijimos en un momento determinado, lucha de clases, motor de la historia. Es decir, la mortandad, esa violencia a fondo, es el motor de la historia. Ese matar, esa confrontación del romanticismo y el positivismo es el motor de la historia. Dio Marx realmente un avance en ese campo para llegar a la condición humana. La condición humana significa matar y matar y matar, masacrar, masacrar y masacrar. Dijimos, no, nos apartamos de esto. Marx mismo nos pide que nos apartemos de las cosas en que no creemos y en que creemos débiles. Y hace unos cuantos años dijimos, el motor de la historia no es el señalado por Marx como simplemente lucha de clases. El motor de la historia es la explotación. La explotación. Y también señalamos de cómo intentar, de cómo andar, de cómo actuar para enfrentar la explotación. Ya no con mera violencia, con mortandad, sino con aquello que señala el propio Marx de la creación de conciencia que permita avanzar a una actuación que lleve a la actuación colectiva, a la fuerza colectiva de los explotados, para enfrentar los factores explotadores. Eso es distinto a decir simplemente hay que matar, hay que masacrar. Es distinto. Y esta es la prédica que hemos seguido, haciendo con el propio Marx la prédica de la historia entendida como el hacer de un colectivo, no de un hombre, príncipe, Dios, mito, etc. No, eso no nos interesa. Nos interesa la historia hecha por los hombres, como aportó Marx. En plural, los hombres, no por un hombre, no por un Mesías, no por un Mesías. Si entendemos esto, que es una síntesis, digamos, muy ligera del método de Marx, podemos ir hacia adelante en el examen de algunas cosas que tú señalabas.